Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Les envío un saludo a ustedes y a todos mis suscriptores. Recuerda, si no eres un suscriptor, te invito a que te suscribas. Siempre subo contenido interesante. Y bueno, en este video vamos a ver cómo crear una API REST en Go o Golang, como ustedes lo conozcan. Y que los datos de la API se queden guardados con MySQL. Es decir, exponer una base de datos MySQL a través de una API con los cuatro métodos de la base de datos de crear, insertar, crear, actualizar, eliminar y mostrar. Y aparte vamos a ver el de obtener por ID. Entonces va a ser un ejemplo sencillo, práctico y pues nada, vamos a empezar. Entonces, antes que nada, recuerda que en este caso ya debes tener MySQL y Go instalado. Te voy a dejar aquí un archivo que dice las instrucciones para compilar y para probar todo. Primero creamos una base de datos en MySQL. Después creamos un archivo llamado .env basado en el archivo .env.example. Configuramos las credenciales en .env. En la base de datos creamos las tablas a partir de scheme.sql. Compilamos con Go build y ejecutamos el .exe. Normalmente se va a llamar API REST Go MySQL.exe. Si el firewall pregunta, le das permiso. Y ya opcionalmente, si tú me preguntas cómo es que yo compilo y formateo mi código, es de este modo. Primero formateo así, luego compilo y luego ejecuto. Y ahora ya puedes probar la API con Postman o con cualquier otra cosa. Si es que no existe ningún cambio al código, o sea, si nada más lo estás probando, todo estará en localhost puerto 8000. Y bueno, también recuerda que aquí están las dependencias. Simplemente si ya tienes Go instalado, ejecuta go get github.com ya /go SQL driver /mysql, ¿no? Y lo mismo para GorillaMux. Te explico, este es el driver de MySQL, el que permite hacer la conexión, totalmente escrito en Go, nada de que está portado desde C o algo así. Y Mux, para este caso lo vamos a usar para las rutas y para servir todos los métodos HTTP de post, put, delete y get. Entonces, primero me instala las dependencias, luego sigue esto. Ok, voy a seguir yo el tutorial. En este caso yo ya tengo mi base de datos. Me parece que se llama, aquí tengo mi .env, se llama Video Games. Porque vamos a gestionar videojuegos a partir de esta API. Entonces vamos a gestionar videojuegos. Mi base de datos ya se llama Video Games. Y yo dentro de esa base de datos tengo una tabla llamada Video Games. Entonces vamos a seguir el README. Entonces instalamos las dependencias, yo ya las tengo instaladas, simplemente tienes que ejecutar esto en la línea de comandos. No voy a ir tan a detalles porque ya debes saber más o menos lo básico. Y ya tengo mi base de datos, ya creé un archivo llamado .env en donde pongo mis credenciales. En este caso, cuando tú te descargues el código no lo vas a tener, debes crearlo tú. Y ya en mi caso mi usuario es root, mi contraseña es una cadena vacía. Host localhost, puerto 3306 y la base de datos se llama Video Games. Luego vamos acá, copiamos esto y lo pegamos en la consola de MySQL o lo pegas en phpMyAdmin si tú lo tienes. Y después de eso, pues vamos a compilar, dice. Entonces voy a salirme de la consola de MySQL, voy a limpiar pantalla. Y ahora vamos a compilar con Go build, nada más así. En este caso estamos en esta carpeta de API REST Go MySQL. Go build, por si no lo sabes, va a compilar todos los archivos que encuentre. Y va a tomar el archivo main.go, el que tenga el método main, como punto de entrada. Ya se compiló y se va a crear un archivo llamado API REST Go MySQL. Así que lo ejecuto como si fuera cualquier otro archivo. Y ya me dijo servidor iniciado en el puerto 8000. Ahora si por ejemplo visitamos en el navegador, ya me dice que, me da un error 405, pero esto es correcto porque no estoy visitando
una ruta que tenga, bueno, este método no es permitido en pocas palabras, ese es el error 405, pero ya no me está diciendo 404 de no encontrado o de que se rechazó la conexión. Entonces ya sirve. Y bueno, los métodos yo los tengo acá. Lo voy a probar con Postman, aunque tú puedes probarlo con cualquier lenguaje, porque ya he habilitado Course en este caso. Y entonces aquí tengo la API REST. Por ejemplo, para obtener los videojuegos es localhost diagonal videogames. De hecho, yo podría poner, por ejemplo, acá, como el navegador hace una petición HTTP GET, en este caso puedo consultarlo desde el navegador y ya me está mostrando los videojuegos, que es Mario XD, no sé, año 2012. En un momento los voy a eliminar para empezar desde cero. Y de hecho, si yo abro aquí otra terminal y abro de nuevo MySQL, y muestro todos los datos, ya aquí están los mismos que están aquí en el navegador. Entonces son datos correctos. Así que vamos a la consola, voy a eliminar y yo aquí actualizo y ya me da un arreglo vacío. Y lo mismo en Postman, arreglo vacío. Y por ejemplo, para crear un videojuego es con el método post. Lo que va a hacer es crear un videojuego. De una vez les digo que vamos a usar JSON para la comunicación. Así que los datos deben irse como JSON y la API va a responder igualmente en JSON. Bueno, entonces en el cuerpo lo que vamos a poner va a ser el videojuego, que va a tener name, género y año. En este caso voy a cambiar aquí los datos para que se vea que esto es real. Probando videojuego desde video. Y ejemplo, ¿no? Y el año que sea, no sé, 2020. No sé si ya estaba en 2020. Y vamos a hacer una petición post, entonces la enviamos y ya me dijo true. Igual es como JSON, es JSON válido. Y si ahora voy a get video games, ya me mostró que tiene el ID 19, el nombre probando videojuego desde video y el género ejemplo, además del año 2020. El ID ya es autoincrementable. En este caso lo tienen 19 porque no he reiniciado el autoincremento. Pero bueno, es eso. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo actualizar un videojuego. En este caso tenemos que igualmente hacer una petición put, pero enviar también el ID del videojuego que se está actualizando y los datos ya actualizados. En este caso voy a copiar el que insertamos hace un momento, solo para cambiar algunas cosas. Entonces lo tenemos así, debo enviar el ID. En este caso me parece que es el 19. Entonces yo pongo el 19 y ya le voy a poner aquí probando update o update nada más y hola y el año 1. Entonces yo envío esto y ya me dice true, y cuando voy otra vez a obtener los videojuegos lo voy a formatear como JSON, ya me está actualizando. Si yo por ejemplo actualizo un videojuego que no existe, me parece que no genera ningún error. O sea, me dice que true siempre porque, bueno, no existe, no se cumple la condición del where. Y después vemos el de obtener videojuego por ID. Es una petición igualmente get y al final recibe el ID del videojuego. En este caso la voy a hacer con el ID 3 que no existe y me dio un internal server error. Y ya me muestra aquí la cadena. Entonces, dependiendo del código de error, ya la API, bueno, quien consuma la API se da cuenta de lo que está pasando y maneja el error. Si por ejemplo yo hago uno con el 19, que sé que sí existe, ya me lo da. Y aparte me dio el status 200. Y me está dando el videojuego como JSON. Y ya finalmente eliminar, que es una petición delete. El videojuego, bueno, va a ser el ID 2. Y entonces yo lo elimino, me dice true. Y ahora cuando lo obtengo de nuevo... ok. Porque no había puesto el ID correcto. Ahora sí, lo envío, me dice true. Y ya no lo puedo obtener. Bueno, obviamente no se debería generar un error. Por si se lo preguntan, siempre me debe responder true. Porque la API no se encarga de decirte si lo eliminé o no lo eliminé. Simplemente lo elimina y como la base de datos no se queja,
tampoco la API te dice algo. En resumen, en esto no fue un error, solo yo me equivoqué porque no puse aquí el número 2, el 19, perdón, y entonces cuando lo queremos obtener ya me dice que no hay y me da el error 500. Además de que, por ejemplo, cuando obtengo los videojuegos, ya me da un arreglo vacío. Y bueno, entonces hasta aquí es la demostración. Entonces veamos el código. En este caso todo empieza en el main. Así que bueno, primero le hacemos un ping a la base de datos para saber si nuestras credenciales son o no correctas. Entonces obtenemos la base de datos y como recordemos aquí en Go casi siempre vamos a ver este fragmento de if error diferente de nil y lo mismo de dos valores. Entonces si hay error, imprimo que hay un error con la base de datos y muestro el error y regreso, es decir, detengo esta función, detengo el flujo de la función main y si no, o sea, porque una cosa es obtener la base de datos pero todavía no se va a hacer la conexión hasta que tú le digas. Y ahora ping, en este caso hago un ping y va a regresar un error en caso de que no pueda conectar. Entonces lo indico, error haciendo la conexión a la base de datos, por favor revisa las credenciales, el error es, y aquí te va a decir el error. De hecho, si por ejemplo yo cambio mi .env, en este caso no tengo que volver a compilar porque el .exe lee del archivo, yo simplemente ejecuto de nuevo el exe y ya me dice error haciendo la conexión a la base de datos, por favor revisa tus credenciales. Y me dice acceso denegado para el usuario roots @localhost. Y aquí está, es porque cambié mi usuario. Entonces, si tus credenciales están mal, te lo va a mostrar aquí, no te preocupes. Y ya. Después definimos las rutas, creamos un nuevo router a través de MUX. Y configuramos las rutas para los videojuegos pasándole al router. Esto es para separar el código porque nosotros no queremos aquí definir todas las rutas. Y aquí dice el comentario, aquí puedes definir más rutas, por ejemplo, setup routes for genres, etcétera. Y entonces después de eso configuramos y también iniciamos el servidor. El puerto va a ser el 8000. Ponemos que el handler va a ser el enrutador de MUX. Ese va a manejar todas las rutas del servidor. ¿En qué dirección? En esta. En este caso solo estamos indicando el puerto. Y indicamos write timeout y read timeout en 15 segundos cada uno para que no se quede el servidor nunca no se quede esperando por siempre en caso de que tarde mucho una lectura o escritura. Después imprimimos servidor iniciado en el puerto y ya aquí el puerto. Y imprimimos en el log.fatal lo que regrese server.listenonserve, que básicamente va a iniciar el servidor. Esto va a parar aquí el programa, bueno, lo va a pausar aquí, digámoslo, no se va a detener, es lo que hace aquí, que lo ejecutamos y aquí está ejecutándose el programa. Hasta que yo presiono control C se detiene. Entonces es así y ahora vamos a ver el siguiente archivo. Antes de continuar quiero mostrarles en dónde se cargan las variables. En este caso vamos a usar el paquete go.env, que por cierto voy a ponerlo en las dependencias, no recuerdo si ya lo puse. Este paquete lo que nos va a permitir es que vamos a poder leer las configuraciones de un archivo. En este caso es porque, por ejemplo, es una buena práctica tener nuestras credenciales en un archivo y nunca dejarlas en el código fuente y nunca subirlos a GitHub o a nuestro control de versiones. Entonces en este caso el git ignore aquí está ignorando a .env y de este modo tú cuando compartas tu proyecto o así no necesitas dárselo al quien se lo vayas a dar, no necesitas darle tus credenciales y la credencial no va en el código. Entonces es lo que usamos para leer los datos del entorno. Y entonces vamos a definir varias cosas. En este caso cargamos el archivo. De hecho este comentario te ves en español. Cargar del archivo llamado .env. Si tu archivo se llama distinto, ponle otro nombre aquí. Y estoy usando el placeholder de guión bajo porque en este caso no podemos definir una variable que no vayamos a usar en Go. Pero entonces, ¿a qué le asigno este valor? Y no se puede poner aquí afuera sin asignarle ese valor a una variable porque genera error.
Entonces lo que hacemos es que definimos la variable esta, que es cuando no vamos a usar la variable, para que cargue los datos del archivo, y después ya podemos usar getEmp, que de hecho esto de getEmp es para obtener variables del entorno. Igualmente, si están definidas en el entorno, me parece que en la terminal las va a leer de ahí, pero en este caso las va a leer del archivo. Entonces la cadena de conexión va a ser algo como root, dos puntos, no sé, tu contraseña, hunter2, ATCP, en localhost, 2.3306, diagonal, video games. Esa es la cadena de conexión, pero la estamos formateando con ese printf para evitar estar concatenando y cosas así, pero al final va a resultar en una cadena como estas, obviamente cambiando tus credenciales. Y aquí tenemos otra cosa importante, el dominio permitido para CORS. En este caso vamos a permitir peticiones de otro dominio, que con Postman no hay problema, hay problema cuando ya lo haces desde el navegador. Vamos a permitir peticiones habilitando CORS. ¿Desde qué dominio? Vamos a aceptar peticiones de otro origen solo si es localhost. Si tú aquí tienes otro sitio, cámbialo. Si por ejemplo es localhost en el puerto 8484, igualmente cámbialo. Y bueno, es eso. Así estamos definiendo las variables y vamos a ver la base de datos. Lo que hacemos es definir una función global que va a llamarse getDB. Aquí es muy importante importar el driver, que si te fijas otra vez estamos usando el guión bajo porque no estamos usando este paquete aquí, pero necesitamos que tenga sus efectos colaterales. Es decir, no lo vamos a usar porque si lo importamos sin usar, Go se va a quejar. Entonces simplemente lo importamos para que registre el driver, el mismo paquete, pero no vamos a usarlo. Y bueno, va a regresar simplemente sql.open. Me parece que ese es el tipo de conexión. Y bueno, ya la cadena de conexión. Y es eso, ese es el archivo de base de datos. Otra cosa antes de proceder es el de útiles, que por ejemplo está el de string int64. Esto es porque cuando hacemos por ejemplo la petición de getVideoGameById, enviamos el id 19 que en la URL va a ser una cadena. Entonces cuando nosotros necesitemos recuperarlo en Go, no es tan fácil convertir una cadena a un entero. Entonces por eso es que lo encerramos en esta función, para no estar poniendo un montón de código en donde lo vayamos a usar. Y tipos. En este caso recordemos que Go es un lenguaje fuertemente tipado, por lo que necesitamos definir bien los tipos que vamos a andar manejando. En este caso tenemos la estructura videogame, que tiene un id que es de tipo int64 y que cuando se codifique y decodifique de JSON va a ser id. Si se fijan, solamente es el nombre del campo, que la primera letra es minúscula, en este caso para JSON. ¿Por qué? Porque aquí lo definimos como id con i mayúscula. Si nosotros lo dejamos así, y por ejemplo cuando hagamos un post, aquí por ejemplo lo mismo para name está aquí con mayúscula, entonces aquí tendríamos que especificar name de este modo, con n mayúscula, y a mí personalmente no me gusta, así que lo definimos así. Y además, porque si no lo definimos con mayúscula, no recuerdo qué problemas hay con Go, pero es eso de lo privado y público y bla bla. Entonces mejor lo definimos así, y ya cuando se codifique y decodifique como JSON lo ponemos en minúscula. Vamos a ver ahora nuestro controlador de videojuegos. He separado igualmente todo porque para que sea modular. Ya lo dije, no necesitamos hacer includes ni nada, porque aquí Go cuando compilemos va a juntar todos. Entonces tenemos la función createVideoGame. Va a recibir la variable videogame de tipo videogame. Si te fijas, aquí tiene v minúscula y va a regresar un error. Entonces obtenemos la base de datos y si hay un error, regresamos al error. Este fragmento lo vas a ver en casi todas las funciones. Y en caso de que no haya error y no hayamos regresado, vamos a ejecutar lo siguiente: insert into video games, en el nombre, en el género y en el año,
3 signos de interrogación y después enviamos los verdaderos valores. En este caso videogame, recuerda que nos lo van a pasar aquí arriba, y videogame tiene la propiedad name, género y año, porque lo definimos en tipos que tiene esos campos. Entonces así es como funciona, y usamos estos signos de interrogación para evitar inyecciones SQL. Esto de exec va a regresarnos un posible error, así que simplemente regresamos a ese error. ¿Por qué? Porque si no hay error va a regresar nil, y si hay error pues va a regresar el verdadero error. Entonces simplemente regresamos lo que regrese al ejecutar la consulta, y ya quien llame esta función se encarga de manejarlo. Delete videogame recibe un ID que es de tipo int64, va a regresar un error, posiblemente. Lo mismo de la base de datos de hace un momento, y ahora ejecutamos lo siguiente: delete from videogames, donde el ID sea igual a, y pasamos el ID, regresamos el error. Ahora update videogame recibe igualmente la variable, y como lo dije, va a tomar el ID que tenga este campo para hacer el update. Actualizamos el videojuego, establecemos el nombre en esto, el género en esto, el año en esto, en donde el ID sea igual a esto, y pasamos los nuevos valores que se supone deben venir en el objeto de tipo videogame. Ya veremos más adelante cómo se va a decodificar desde JSON. Get videogames te va a regresar un arreglo de tipo videogame y un error posible, claro. Declaramos un arreglo vacío porque si hay un error vamos a regresar este arreglo vacío. No podemos regresar nil o algo así porque sería un poco más complejo. Entonces mejor regresamos un arreglo vacío en caso de error, y el quien nos llame no se va a fijar en eso. Primero se va a fijar en que si hay un error ya no va a usar el arreglo. Pero no podemos regresarle nil en el arreglo porque no queremos null pointer exception o nil pointer de reference aquí en Go. Entonces obtenemos la base de datos, bla bla bla. Esto de para hacer un select es un poquito complejo. Hacemos una consulta, seleccionamos el ID, nombre, género, el año de videojuegos. Si hay error regresamos, y bueno, esto de query va a regresar un iterador, digámoslo, que son filas. Mientras que haya filas, for rows.next, este es el while. Me parece que no existe el while aquí en Go. Entonces declaramos un videojuego, una variable llamada videogame de tipo videogame, y escaneamos. Vamos a escanear en la memoria, o bueno, en la posición de memoria que tenga videogame.id, el primer valor que sería el ID. Después en videogame.name vamos a escanear el nombre, es decir, va en orden. Así, si por ejemplo hubiera otro campo, se pone aquí, y otro campo, ¿no? Así. Y entonces tenemos que escanear. Esto posiblemente regrese un error. Si hay un error, simplemente regresamos, o sea, detenemos la función. Y si no regresamos aquí, entonces videojuegos, videogames, que declaramos aquí arriba, va a ser igual a append, es decir, agregar a videojuegos este videojuego. De este modo vamos a leer esto, vamos a ir fila por fila, vamos a escanear, y en caso de que todo vaya bien vamos a agregar este videojuego recién leído al arreglo, y regresamos los videojuegos y nil porque ya no hubo error si llegamos hasta acá. Get videogame by ID lo que hace es que recibe un ID y va a regresarte un objeto de tipo videogame y un error, bueno, posible error. En este caso declaramos igualmente la variable videogame, y porque no podemos regresar nil, entonces si hay error regresamos el videojuego limpio o por defecto que está en ceros. Y ya si no hay error obtenemos una fila. Ahora es query row, no query. Igualmente hacemos la consulta donde el ID sea igual a signo de interrogación, pasamos el ID y después igualmente hacemos un scan. Si hay error regresamos el error, y en caso de que no, éxito, regresamos el videojuego y nil porque no hubo error. Y así es el controlador de videojuegos. Ahora ya tenemos esto, el controlador se conecta a la base de datos, y ahora lo que va a pasar es que vamos a ir a las rutas, que recordemos en main estamos invocando a setup routes for video games. Vamos a las rutas, y ahora aquí tenemos la función
configurar rutas para los videojuegos que estamos llamando desde el main. Entonces lo primero que hacemos es habilitar cores. Vamos a ver esa función. Está aquí abajo, me parece. Ok, ¿qué va a hacer esta función? Va a poner el encabezado de Access Control Allow Origin en el dominio permitido que definimos anteriormente. Y además le va a decir al enrutador que use el middleware de cores. ¿Y qué va a hacer el middleware de cores? Recordemos que un middleware intercepta peticiones HTTP y las detiene, las deja pasar o les agrega cosas. En este caso, esto no va a ni dejar pasar, bueno, sí va a dejar pasar, pero no va a basarse en algo. Lo que va a hacer es simplemente agregar algunos encabezados para que cores no se queje. Y después simplemente servimos el siguiente handler. Y eso es todo. Es decir, cuando la petición llegue, lo primero que va a pasar es que va a llegar acá. Le va a agregar estos encabezados y le va a decir a la pila del middleware siguiente. Y eso es todo. Y entonces, lo primero que hacemos es eso. Y bueno, de ahí vamos a definir nuestras rutas. Una ruta se define así, con este fragmento de código. Router.handleFunc. En este caso, ¿qué es lo que recibe? Este método de handleFunc recibe la ruta y la función que va a manejar esa ruta. La función va a recibir un http.responseWriter y una petición. Aquí vamos a escribir la respuesta y aquí vamos a leer la petición. Entonces, ahora simplemente obtenemos los videojuegos con la función que definimos en el controlador de videojuegos. Videogames, error es igual a getVideoGames, porque recordemos que puede devolver un error. Si el error es nil, es decir, no hubo error, respondemos con éxito, le pasamos los videojuegos y el writer. ¿Por qué? Porque vamos a codificar como JSON estos videojuegos y los vamos a escribir acá. Vamos a ver de una vez estas dos funciones. Respond with success va a recibir algo llamado data, que es de cualquier tipo, una interfaz que puede ser un entero, un objeto, y un writer para escribir la respuesta. Primero escribimos el encabezado de status ok, el de 200, y después con JSON creamos un encoder a partir de este writer y escribimos los datos, que en pocas palabras estamos devolviendo el JSON, o bueno, devolviendo los datos codificados como JSON. Y respond with error lo que va a hacer es que va a escribir un encabezado de error 500 y lo mismo. Estos hacen lo mismo, solo que este va a enviar el error, la cadena del error, y va a escribir el error 500, y este va a escribir el error 200, el código 200, y va a mandar los datos. Y después, pues estas funciones las estamos usando en los dos lugares. Si no hay error, responde con éxito y pásale los videojuegos, codifícalo como JSON, que es lo que está pasando aquí en getVideoGames. Y bueno, no hubo error porque sí hay un arreglo vacío al menos. Y si hay error, responde con error. Y los métodos que van a escuchar aquí es el método get. Después, definimos el de obtener por ID. Aquí definimos la ruta y la variable que vamos a recibir, que la encerramos entre llaves. Aquí dice id como cadena es igual a mux.vars. A partir de la petición obtiene en la posición id. Lo convertimos de cadena a entero. Si hay error, manejamos el error. Y después invocamos a getVideoGameById. Si no hay error, si el error es diferente de nil, es decir, que si hay error, regresamos el error, y si no, regresamos el videojuego. Ahora tenemos otra vez con la ruta videogame, pero en el método post. Lo que hace es que declaramos un objeto de tipo videogame que está inicializado todo en ceros, es decir, los enteros en ceros, las cadenas en cadenas vacías, etc. Y ahora vamos aquí a decodificar el JSON. JSON.newDecoder a partir del cuerpo de la petición, es decir, lo que nos están enviando. El cuerpo de la petición en este caso sería este de aquí. Entonces lo creamos el new decoder y lo decodificamos en la posición de memoria de videogame.
En otras palabras, leemos la petición dentro de este struct y eso es todo. Si hay un error, respondemos con error. Si no hay error, entonces otra vez definimos el error como lo que regrese create video game, porque aquí error va a manejar lo del codificador de JSON y aquí ya va a manejar lo de crear el videojuego. Y lo mismo, si puede crear el videojuego, regresa true, y si no, regresa el error. Después vemos con el método put el video game y hacemos exactamente lo mismo que anteriormente, solo que ahora invocamos a update video game. Y después de eso vamos a ver el del método delete, que igualmente como el método get recibe la variable id, la parsea de string a entero y elimina el videojuego. Si hay error, regresa el error, y si no, regresa true. Y eso sería todo. Entonces así es como terminamos este tutorial de una creación de una API con Go. Recuerda que te voy a dejar el código en la descripción. Bueno, en mi blog. Es totalmente open source y gratuito. Y bueno, realmente te invito a que te suscribas y lo compartas si te ha servido. Y nos vemos a la próxima.